Ahí está, ahora sí. Nosotros, la clase pasada, lo que habíamos hecho era hablar un poco acerca del mundo donde vivimos, del propósito detrás de la geografía bíblica, y un poco dijimos que lo que hace la geografía es tratar de ubicarnos en tiempo y en espacio. La historia también nos ayuda en el tiempo, pero la geografía lo que nos da es un panorama más certero acerca de los lugares a donde ocurrieron los acontecimientos bíblicos y que de esa manera nosotros podamos comprender aún más cuál era el propósito de Dios y del Señor detrás de todo esto. Hablamos también de los continentes, hablamos de los océanos, em, hablamos un poco acerca de cuán pequeño es el espacio donde ocurren la mayor cantidad de historias bíblicas que tenemos dentro de la Biblia. Es un espacio muy pequeño en Europa y en Asia, y lo habíamos hecho mostrando el mapa, a ver si lo puedo encontrar acá, así se los muestro. Estamos haciendo un pequeño repaso para acompañar a nuestros hermanos de Corrientes. Bien, acá estamos. Entonces, compartimos pantalla. Ahí está. Entonces, el escenario de las historias bíblicas aproximadamente ocupa este espacio, no más que el espacio que muestra eh, esta elipse. Ahora, fueron tan importantes los acontecimientos y fueron tan relevantes que nosotros que estamos acá abajo también fuimos influenciados por lo que ocurrió en esa época. Entonces, nosotros comenzamos hablando acerca de lo que era la media luna fértil. ¿Quién puede decirnos qué era la media luna fértil? En Edén, el jardín del Edén. No la escuché bien, Sandra, y ahora no la escucho para nada porque se frizó. ¿Nadie estaba el jardín del Edén? Bien, ¿alguien más que pueda contribuir? Mesopotamia. En Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris. Ojo, ojo, ojo. Una cosa es la Mesopotamia y otra cosa es la media luna fértil. Miren, les voy a Ah, mostrar. Tranquilos, no se preocupen, estamos en proceso de aprendizaje. Están cerca. Si alguien puede, Josías, te voy a mutear porque me está haciendo... Ahí está. Esperen que... Ahí está. No, no, me fui para arriba. No, ¿dónde está el mapa? Ahí está. Miren, la Mesopotamia, cuando uno mira el mapa, es el espacio que está entre los ríos Tigris, que es el que está más al norte, y el río Éufrates, ¿sí? Y la zona más o menos circundante. Pero Mesopotamia, acuérdense, significa entre ríos, ¿sí? Ahora, la media luna fértil es un espacio aún más grande, que tiene aproximadamente la forma de una media luna y que va. Díganme si me frisé, ¿eh? Porque me avisó que la conexión era inestable, ¿no? Perdón, Flo, ¿lo podés repetir desde el principio? Porque como ¿Se que se, cortó? y no se Bien, entendía. bien, vuelvo a repetir. Mesopotamia significa entre ríos. En el caso de la Mesopotamia asiática, lo que estamos diciendo es que está entre los ríos Tigris, más al norte, y Éufrates al sur. Ambos después confluyen y desembocan en el Golfo Pérsico. Entonces, la Mesopotamia son las tierras entre los dos ríos. Lo mismo que pasa acá en la Argentina. Cuando hablamos de la Mesopotamia, hablamos de Misiones, Corrientes y Entre Ríos que están rodeados, básicamente, aunque no del todo, por los ríos Paraná y Uruguay. Eso es una cosa.
Ahora, la media luna fértil es un espacio de terreno aún mayor. ¿Por qué? Porque va desde el Golfo Pérsico y llega hasta Egipto, ¿sí? Tiene una forma así que parece una media luna y se la llama media luna fértil justamente porque es una zona sumamente fértil gracias a que está bañado, ya dijimos, por los ríos Tigris y Éufrates y otros ríos más que hay también en la zona. Y en Egipto, bueno, déjenme decirles, acá en esta zona, acá es donde está la tierra prometida, ¿no? O Israel, acá es donde está el río Jordán. Y después en Egipto hablamos de la importancia del río Nilo, el río más largo de la tierra. Ahora, tanto el Tigris, el Éufrates como el Nilo tienen ciertas características sumamente especiales que nosotros tenemos en cuenta y que hicieron que las civilizaciones, que los grupos de personas y que ciudades se fundaran cerca de esos ríos. En primer lugar, ¿por qué razón? que permitieron la Sí, agricultura. sí, para la Bueno, vida diaria. cualquiera de las dos podemos decir. Una de ellas era la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque en la época de la primavera los ríos crecían debido a que había deshielo, entonces bajaban hacia el Golfo Pérsico y muchas veces inundaban las zonas aledañas. Entonces, al inundar, lo que hacían era sacar del fondo del río toda esa tierra que ya había estado mucho tiempo bajo el agua, que se había descompuesto, que se había desarmado y que había producido tierras más negras que cuando desbordaban sobre ambas márgenes de los ríos, lo que permitían es que esa tierra fuera sumamente fértil. Lo mismo ocurría en el río Nilo. Entonces, estos ríos eran sumamente importantes por eso y permitían que la gente que se estableciera allí pudiera acceder a un espacio donde se podían plantar semillas y esas semillas se iban a poder cultivar e iban a crecer muy bien. Otra de las razones por las cuales también esta zona fue una zona donde había mucha actividad humana es porque justamente estaba cerca de espacios de agua que eran espacios de agua dulce, es decir, de agua que se podía tomar. Entonces, y una tercera razón, si ustedes quieren, muchas de estas ciudades se fundaban cerca de los ríos porque el No, río se Perdón, no convertía. se, no no, se escuchó la segunda parte porque se tildó. me Uh, pasó lo mismo que al principio. Me tildé. Sí, Bueno, Sí, vuelvo para atrás. no, Eh, una de ¿Cuándo las dejé zonas de que estaban hablar? cercadas, Perdón, ¿cuándo dejé de hablar? una de las zonas que estaban cercadas sería la, creo, cuando estabas hablando. Entonces, o una tercera razón podría ser que las la ciudades que segunda estaban. razón, pero la segunda razón, ahí no se escuchó La más. segunda razón. Bueno. Sí, La segunda razón era porque había agua dulce, agua que ellos podían consumir, porque imagínense que estos pueblos o estas personas estaban cerca del Golfo Pérsico, cerca del Mar Rojo, cerca del Mar Mediterráneo, que eran espejos de agua salada, no agua dulce. ¿Mm? mm, Entonces, el estar cerca de los ríos, que eran aguas de deshielo, eran aguas que se podían tomar. Entonces, esa fue la segunda razón. Y la tercera razón es que el río se convertía en una frontera natural, es decir, una forma de proteger a la ciudad de manera natural. ¿Por qué empezamos por acá? Porque según los estudiosos bíblicos, eh, el primer asentamiento humano, es decir, cuando hablamos del huerto del Edén,
estuvo en esta zona, en la zona eh, de la Mesopotamia. ¿M? Y la razón por la cual hablamos de la media luna fértil no es porque son términos inventados por eh, historiadores bíblicos para explicar esta zona, sino que si uno busca en libros de historia, uno va a encontrar que esta era una zona muy poblada justamente por esta razón, porque eran aguas que tenían ríos muy importantes y ríos que tenían un gran caudal, ¿no? Y que no dependía de la época del año para eh, tener agua o no tener agua. Bien, sí, Justamente a causa de esto, mi hijo que está en primer año de la secundaria está viendo todo esto. sí, Está viendo, inclusive ayer hizo un trabajo sobre Babilonia y bueno, Mesopotamia y todo eso. claro, claro. Sí, 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 exactamente. Esa es la historia de primer año. Liliana, tiene la mano levantada. La escucho. ¿Qué tal, pastora? Buenas noches. Sabe que no pude, nunca pude bajar el link que usted pidió y tampoco pude leer hasta la página 10 que había pedido la clase anterior. Yo la semana pasada le escribí a mi pastora Sí, sí, para que si se podía comunicar con usted, sí, se porque comunicó conmigo. se acuerda que había dicho de un PDF o algo como para empezar a leer y estudiar, pero la verdad que no me Eh, mandaron nada sí, todavía. sí, me dijo. Y la verdad, para ser honesta, se me pasó. Culpa mía. Dije que lo iba a No, hacer. se lo hago recordar porque no es- Sí, son si usted algunos. pidió que leyera, no lo Sí, pude sí. hacer. No, no se haga problema. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en PDF, a ver qué pasa. A ver si lo puedo hacer. Gracias. Bien, entonces. em, Estábamos hablando de esta zona y la razón por la cual la mencionamos es porque justamente tanto los historiadores a nivel mundial están de acuerdo con que esta zona fue, para ellos es posiblemente, para nosotros es real, fue la zona a donde comenzaron las primeras civilizaciones y donde comenzaron los primeros grupos a desarrollarse. Y a partir de la Mesopotamia es que se fueron extendiendo a distintos lugares. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de los primeros habitantes de la Mesopotamia, hay algo que nosotros tenemos que tratar de comprender eh, para así eh, poder entender por qué a veces en las escrituras se menciona la ciudad de Babilonia y no sabemos si es el imperio, si es la ciudad, si es Asiria o es la ciudad siria, si son los habitantes de Ur o son los caldeos. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, como todas las cosas, la gente después si lo vemos desde el punto de vista bíblico, vamos a decir que después de Babel, cuando las lenguas de las personas son confundidas en este acto de, si ustedes me permiten, de mostrar la soberanía de Dios y que las personas se van dirigiendo a los distintos lugares porque tenían idiomas diferentes y porque podían comunicarse con aquellos que tenían idiomas afines. Em, y aún después, cuando hablamos acerca de los descendientes o también con los descendientes de Noé, em, estos habitantes comenzaron a vivir juntos y fueron formando pequeñas ciudades. Esas ciudades fueron creciendo y fueron progresando tanto en lo económico como en lo social y se diferenciaron de otras ciudades que tenían otras personas.
Entonces, esas ciudades cobraron importancia y cuando ustedes las buscan en los libros de historia o en algún libro de consulta bíblica de geografía, ustedes van a encontrar que se las llama ciudades-estado. Es decir, no se habla de una nación, no se habla de un pueblo, no se habla de un imperio, sino que se habla de una ciudad-estado. Es decir, ciudades que eran poderosas, que quizás estaban rodeadas por muros, que eran ciudades que en sí mismas tenían mucho poder, que estaban comenzando a desarrollarse y a desarrollar un grupo armado que después se fue armando en un ejército, y a medida en que fueron creciendo en importancia y en poder, y que fueron tomando las pequeñas ciudades que estaban a su alrededor y conquistándolas, esa ciudad que era importante se convierte en un imperio. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia la ciudad de Babilonia, que originalmente se llamaba Biblos, pero también vamos a hablar después del imperio babilónico. ¿Se entiende eso? Es decir, imagínense que yo estoy tratando de condensar muchísimos años de historia en 5 minutos, pero es para que ustedes entiendan cómo es que fue el proceso y por qué a veces ustedes van a ver cuando lean las escrituras que puede ser que esté hablando de una ciudad o puede ser que esté hablando del imperio. Por eso es importante leer el contexto, ¿sí? ¿Qué es el contexto para ustedes, hermanos de primer año? Significa yo no me quedo con el versículo que leo, sino que yo leo versículos que vienen antes, versículos que vienen después, leo el libro entero, leo el capítulo entero, porque eso me va a dar a mí una mayor idea de qué es lo que de qué es lo que estoy hablando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, em, por eso es que uno tiene que leer con esa sabiduría y tiene que empezar a leer ya no sacando el versículo del contexto, sino tratando de entender todo lo que se está diciendo. Porque muchas veces sacar ese versículo del contexto me va a hacer a mí quizás presuponer algo que no es verdad. ¿Mm? Y una de las cosas que nosotros cuidamos muchísimo en el ITC es justamente esto de la interpretación de las escrituras. Es decir, la interpretación no es lo que yo pienso en el momento en que estoy y tomando un solo versículo, sino que yo trato de ver todo, de entender todo, y una de las cosas que me da contexto para que yo pueda entender de lo que se está hablando es justamente materias como esta, geografía bíblica, porque me ayuda a entender por qué hay algunos pueblos que, aunque quizás históricamente no tienen tanta importancia, para nosotros sí la tienen, o al revés. Pueblos que quizás son históricamente muy importantes para otros, no lo son tanto para nosotros, viéndolos desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? ¿Pablo? Yo te hago una pregunta. En esta materia no solamente vemos geografía, sino también distancias. Por ejemplo, no sé, Jonás, en vez de ir a Nínive se desvía. O Sí. sea, la distancia de un lugar a otro. No eh, necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque esa es información que si vos querés la podés buscar. Si me la preguntás a mí no la sé. No la sé. Perfecto. Entonces, sí se pueden buscar las distancias. Si es algo que a vos te interesa, por ejemplo, cuando uno está preparando un mensaje y cuando uno quiere entender eh, el porqué de algunas cosas o, por ejemplo, sería muy interesante eh, averiguar, bueno, ¿por qué Jonás se metió en un barco? ¿Dónde estaba? ¿Dónde ocurrió eso?
porque quizás eso puede darnos información interesante para poder entender la historia. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que esas son cosas que quizás específicamente uno las puede averiguar, eso ahora es una pavada, porque ahora googleas todo y encontrás todo. Es mucho más fácil que antes, cuando teníamos que estudiar nosotros, que dependíamos de lo que nos proveyera algún profesor, ¿sí? Bien, entonces, em, como les estaba diciendo, habíamos comenzado nosotros a hablar un poco acerca de dónde estaba ubicada la Media Luna Fértil, que es en una zona que ahora está entre Irán e Irak, también está Israel, Siria, Egipto, es decir, y que en este momento además es una zona sumamente conflictuada debido a la situación que se está viviendo. Hablamos también acerca del diluvio y hablamos acerca de la importancia del diluvio. El diluvio aparece en algunos, no quiero decir escritos porque no son escritos, sino en algunos jeroglíficos egipcios y en otras culturas también aparece el diluvio. Se han hecho perfiles de la Tierra, que es ese corte de la Tierra que se hace longitudinalmente, y se han visto capas que tienen que ver con la posibilidad de un diluvio y que confirman la historia bíblica. Y lo que nosotros hicimos después fue comenzar a hablar un poco acerca empezamos con el imperio babilónico, ¿no? Y entonces hablamos acerca de algo muy interesante que comienza a ocurrir en el imperio babilónico porque tenía una muy importante organización social dividida en distintas clases sociales. Estaba, digamos, el grupo más privilegiado o el de la nobleza, que ustedes saben que ellos se hacían llamar la gente del bien. La gente de bien, y que obviamente estaba formada por aquellos que eran gobernantes, por los jueces, los sacerdotes y los oficiales del ejército, ¿no? Ellos eran los dueños de las tierras y tenían como diferentes funciones dentro del país. También estaban los hombres libres, que eran el resto de la población libre, ¿no? Los comerciantes, los campesinos y aquellos que se dedicaban a construir con sus manos o a hacer cosas con sus manos. Em, Generalmente ellos les pagaban impuestos a los nobles y em, con eso los nobles obviamente podían subsistir y em, estos hombres libres eran los que mayormente comerciaban. Una de las características de la Mesopotamia es que siempre fue una gran ruta comercial entre Asia y Europa, llegando hasta el mar Mediterráneo o llegando más hacia el sur a Egipto, para así comerciar las distintas cosas que venían desde Asia y viceversa también, ¿no? Ahora, los babilonios también tenían esclavos y los esclavos podían ser prisioneros de guerra, podían ser personas que hubiesen sido castigados, eh, pero su vida no era la mejor porque obviamente no eran libres. Podían tener ciertos privilegios, como podían tener ciertos bienes,
pero bueno, en cualquier momento podían ser comprados o vendidos y eso cambiaba muchísimo las cosas. Y como en toda cultura y como en toda civilización, después de un tiempo, cuando el culto a los diferentes dioses se hizo cada vez más fuerte, empezó a surgir una clase sacerdotal. Y esa clase sacerdotal tuvo grandes privilegios. Tenían grandes terrenos. No sé si les hace alguna, si tienen o si encuentran alguna conexión. No sé. Eh, cualquier, ¿cómo es que dice ese descargo? Cualquier eh, ¿cómo es que dice? Cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia. O si hay alguna cosa, cualquier parecido con, con la realidad es pura coincidencia, digo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de los babilonios para nosotros son muy, pero muy importantes porque obviamente más adelante nosotros vamos a ver que ellos practican con el pueblo de Israel una costumbre que era bastante común en esa época. También lo hicieron los asirios. ¿Saben ustedes cuál fue? Esdras, Nehemías, Zorobabel, Daniel. ¿Qué pasó con algunas de estas personas? ¿Qué les ocurrió? ¿A dónde fueron llevadas? ¿Al cautiverio de Babilonia? Exactamente, al cautiverio. ¿Recuerdan ustedes que hubo dos grandes, el pueblo de Israel fue dividido en dos grupos? Un grupo de 10 tribus que fueron llevadas cautivas al imperio asirio y una tribu y media, Judá y parte de Benjamín, que fue llevada cautiva a Babilonia. En el caso de los asirios, que después vamos a hablar acerca de ellos, em, lo que ocurrió con los pueblos que fueron llevados cautivos con los asirios es que ellos se fueron mezclando y se fue diluyendo la cultura de Israel y fueron perdiendo esos hábitos y costumbres. Sin embargo, en Babilonia esto no ocurrió. Y el pueblo que estuvo ahí tuvo la oportunidad de seguir teniendo sus creencias y de seguir organizándose como ellos lo hacían en el momento o antes cuando vivían en Israel. Como consecuencia, cuando vuelven a Israel, los que vuelven son esa tribu y media. Y nos cuenta la Biblia que ellos tenían que poder trazar sus ancestros bastante tiempo para atrás. Es decir, no podía volver cualquiera a Israel, sino que tenía que probar que tenía ancestros que habían vivido en Israel. Entonces, por eso es que nosotros estudiamos estas culturas, para que ustedes también entiendan qué fue lo que pasó y por qué pasó. Si no nos quedamos con la anécdota que los asirios dispersaron al pueblo, el pueblo perdió todo y no sabemos nada. Cuando Pablo habla de la diáspora, diáspora significa dispersión y es la dispersión de todos estos miembros de las tribus del norte que se fueron dispersando y que fueron perdiendo sus costumbres y que fueron perdiendo todo aquello que hasta ese momento ellos conocían. Sin embargo, los del sur no lo hicieron. Bien, todas las culturas que vivieron en la Mesopotamia desarrollaron un tipo de escritura que se llamó la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme se hacía con una especie de cuña, eh, como un triangulito de piedra,
y eso se iba poniendo en la arcilla mojada, eh, y esa escritura se fue desarrollando. Cuando nosotros hablamos de la lengua que se hablaba en toda la zona de la Mesopotamia, en principio hablamos del arcadio, ¿sí? Que es una lengua de origen semítico. Y esa lengua de origen semítico, recuerden ustedes que tiene que ver con Sem, hijo de Noé, ¿sí? No Que es. fue la lengua dominante en ese lugar. También la clase pasada hablamos acerca del código de Hammurabi. Em, el código de Hammurabi fue un gran descubrimiento que se hizo. En el código de Hammurabi había 282 leyes que hablaban acerca de diferentes cosas. Em, el rey que estaba, el Hammurabi, que fue el que organizó este código, lo que buscaba era que el código rigiera a todo el imperio babilónico para que todos fuesen, créanlo o no, iguales ante la ley, aunque las mujeres. En el código de Hammurabi se trata a las mujeres de la misma manera en que se trata a los hombres. ¿Mm? Se habla acerca de cuestiones comerciales y en el código de Hammurabi hay algo que también después aparece en los 10 mandamientos, perdón, no en los 10 mandamientos, que aparece en las leyes israelitas, que es el ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? A eso se le llama la ley del talión, es decir, vos haces algo con un ojo, te sacamos un ojo. Vos haces algo con una mano, te sacamos la mano. Hiciste algo con el pie, te sacamos el pie. ¿M? Es decir, se pagaba como con la misma moneda. Entonces, lo que buscaba este código es que todos estuvieran bajo la vigencia de este código, y lo que hizo Hammurabi fue escribirlo todo en una especie de monolito que estaba en la ciudad de Babilonia y que todo el mundo podía ver. Es decir, nadie podía decir que no conocía la ley porque toda la ley estaba escrita en ese código. Ahora, em, hubo otros códigos anteriormente al código de Hammurabi. Lo que pasa es que el código de Hammurabi es como el más completo y es el que tiene más cuestiones interesantes sobre el comercio, sobre los juicios. eh, y una de las cosas que estableció el código de Hammurabi es que la ley era absoluta. Cuando nosotros hablamos que una ley es absoluta, la ley se tiene que cumplir a rajatabla. ¿M? Entonces, todos los que estuvieran bajo el código de Hammurabi tenían que cumplir con esa ley sí o sí. No había opción. Y no había opción de decir que no sabían leer, que no sabían nada. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita y de alguna manera ellos podían llegar al conocimiento de esa ley eh, a través eh, a través de este código. Ahora, este código se puso en vigencia en toda Babilonia y trajo un orden muy interesante. Ustedes saben que los estudiosos de las leyes, entre las que no me incluyo, pero sí he escuchado, siempre hablan acerca de cómo las leyes nos ordenan. Las leyes nos ayudan a encuadrarnos, a poder saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y mientras más sofisticado o más sofisticada sea la sociedad, más sofisticadas van a ser las distintas leyes que van a regir a ese pueblo. Entonces, uno sabe, y seguramente ustedes lo habrán escuchado,
que hay algunos espacios o algunos lugares, no sé, Australia, Estados Unidos o Finlandia, donde si uno va y rompe una ley, el peso de esa ley va a caer sobre uno. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está bien organizada y que cumple la ley, esté quien esté, y no importa si a uno lo ven o no lo ven. La ley está para ser cumplida. ¿Pablo? Clau, el nombre de Hammurabi, ¿de dónde viene? ¿Por qué Es viene? el nombre de uno de los reyes babilonios. Por Ah, eso se le dice el Código de Hammurabi. no lo escuché, por eso No, solamente. no, no hay problema, no hay problema. Ahora, ese territorio tenía que ser controlado. ¿Por qué? Porque era un territorio, como dijimos antes, donde había muchísimas rutas comerciales. Y ustedes saben que donde hay una ruta comercial, donde hay intercambio, hay también mucho intercambio cultural, intercambio religioso, intercambio quizás desde el punto de vista de las parejas, y hay intercambio cultural o racial. Entonces, lo que el código hacía era justamente ordenar todas estas cosas y que más allá de ese intercambio, más allá de todo lo que ocurriera en lo cultural o en lo comercial, estando en ese territorio, había ciertas leyes que se debían cumplir y esto era así y no había otra cosa en que pensar. Bien. Vamos ahora a continuar con otro imperio, un imperio que estaba más al norte de la Mesopotamia, que también nos interesa y que yo también les he mencionado, que es el imperio asirio. ¿M? Asiria eh, era una región que ahora se la llamaría Irak, llegaba hasta lo que hoy es Turquía, y Asiria, el nombre Asiria se origina de una ciudad-estado, como mencionábamos antes, que se llamaba Asur, que estaba al norte de Babilonia y que también era una ciudad que era muy próspera justamente porque estaba en una de las rutas comerciales. Eh, esta ciudad, el origen de esta ciudad Asur, también nosotros encontramos en las escrituras que tienen un origen bíblico. Un nieto de Noé se llamaba Sur, también hijo de Sem. Ustedes van a notar que cuando nosotros hablemos de algunas de estas ciudades en Mesopotamia, siempre vamos a decir que son de origen semítico, porque vienen de Sem, el hijo de Noé. ¿M? Por eso es que tienen idiomas parecidos, la escritura era más o menos parecida, porque, bueno, venían del mismo tronco, del mismo origen. Entonces, nosotros encontramos que ellos al principio usaban este idioma, bueno, no sé si se los mencioné, el idioma acadio, que era el idioma que era popular en la zona. ¿M? Entonces utilizaban ese idioma para comunicarse, aunque más adelante después cambiaron el idioma. Ahora, el imperio asirio fue uno de los imperios más importantes, junto con el babilonio, porque tenía una gran extensión, también tenía una gran burocracia. Acá voy a hacer una nota al margen. No pensemos nosotros que los que hemos originado la burocracia somos los argentinos, porque no es así. Nosotros vamos a encontrar muchas culturas antiguas, entre ellas la siria, después los romanos también, que tenían una gran burocracia. ¿Por qué había tanta burocracia? Por la extensión del territorio, porque había que ir yendo de un lugar para otro para llegar a la ciudad principal donde se tomaba alguna decisión. Entonces, era muy, pero muy común que
hubiese una gran cantidad de burocracia que hacía que todo llevara más tiempo, que todo tardara más que las respuestas tardaran más en llegar. Y por supuesto que esa ciudad de Azur comenzó como qué, como una ciudad. ¿Los oigo? Estado, estado. Estado, exactamente. Una ciudad, exacto, que fue creciendo, que empezó a tener sus propias deidades, su propio ejército, su propia forma de hacer las cosas, y que después, por una cuestión natural en el hombre, que es la de querer tener mayor poder, y ese poder en principio se mostraba por o una mayor extensión de tierra o podía ser también por la cantidad de animales que uno tenía si es que las personas eran ganaderas, entonces se fue abriendo, fueron conquistando otras ciudades-estado y por supuesto la tierra que quedaba entre las dos ciudades-estado, que antes había sido tierra que era tierra de nadie, comienza a pertenecer a aquella ciudad-estado que fue la que tuvo la mayor preponderancia. ¿M? Entonces, em, para Sur, eh, para esta ciudad de Asur, es decir, el principio del imperio asirio, el comercio era lo más importante. Y después lo que había que hacer era, una vez que uno establecía ese comercio, lo que uno tenía que empezar a hacer era buscar personas de confianza que se establecieran en las otras ciudades que eran como ciudades satélites de esa ciudad principal, para que ellos llevaran a cabo otros negocios en esas ciudades, pero que las riquezas volvieran a aquel que las había comenzado, ¿no? Ahora, em, otra de las cosas que hizo que Asiria se volviera muy importante es que ellos eran muy buenos metalúrgicos, es decir, ellos hicieron muchas armas con el metal y por lo tanto esas armas que eran hechas con hierro y con metales duros fueron sumamente importantes para la conquista de aquellos que estaban a su alrededor. Y otra de las cosas por las cuales los asirios, pero también estos otros pueblos son importantes, s- es porque ellos tenían, eh, ahora se los voy a mostrar un poco más grande para que ustedes lo vean, algo que se llaman los bajorrelieves. A ver, ahí se los muestro. ¿Ven? ¿Qué es el bajo relieve? Es una pieza, que en general era una pieza de piedra, que era tallada para mostrar cosas en relieve, ¿no? Acá, esta es una cacería de un león que está mostrando a estos hombres que lo están cazando. Eh, Esto se puede ver en el Museo Británico porque ustedes saben que la mayor parte de todas estas civilizaciones que nosotros encontramos en toda la media luna fértil, es decir, en Asia Menor y después en Egipto, la mayor parte fueron enviadas al gran museo en Londres, el Museo Inglés en Londres, el Museo Británico lo llaman. Así que uno puede ir ahí y ahí hay un montón de material que uno puede encontrar. Y estos bajos relieve también nos ayudan a nosotros a poder entender las distintas costumbres de la cultura, porque uno ahora tiene la posibilidad de acceder a grabaciones, a gente que filma, a los drones que nos muestran todas las cosas.
Pero en esa época nosotros nos podemos manejar con lo poco que se encontró, con lo poco que se pudo observar a través de lo que se encontró y de lo que se pudo traducir una vez que fueron, digamos, descifradas eh, esta escritura cuneiforme, que en sí es una ciencia en sí mismo, tratar de descifrar estas cosas, ¿no? Hay grandes historias que hablan acerca de descifrar la escritura cuneiforme o los jeroglíficos en Egipto. Pero todo esto hace a que nosotros también podamos entender un poco más acerca de lo que estamos estudiando, ¿no? Em, Ahora, otra cosa importante que hicieron los asirios, podríamos hablar, y en el caso de los babilonios también, hay como distintas etapas en cada uno de estos imperios. Nosotros no vamos a entrar tanto en detalle porque no tenemos el tiempo suficiente. Ni es el propósito de esta clase que se aprendan un montón de historia. Aquellos de ustedes que lo quieran ver, hay muchos lugares en internet a donde uno puede acceder a información, a buena información que nos puede ayudar a comprender eh, toda esta cultura, ¿no? Tan importante. Lo que nosotros hacemos simplemente es dar algunas cuestiones. Ahora, nosotros hablamos acerca de la política de deportación que tenían los asirios, es decir, y esto es interesante para que ustedes lo sepan, ¿no? Por si alguna vez están preparando un mensaje. No fue que solamente los asirios o los babilonios agarraron al pueblo de Israel y los sacaron de su tierra y los deportaron, sino que ya era una política. ¿Por qué? Porque si ellos los sacaban del espacio que ellos los conocían y los llevaban a un lugar desconocido, eran mucho más fáciles de controlar. ¿Y qué ponían en el lugar donde estas personas se iban? Asirios. Entonces, muchas veces lo hacían para poder prevenir levantamientos, porque era muy costoso y muy complicado tener un ejército en toda la extensión del imperio, y de esta manera se evitaban un problema. Los cambiaban de lugar y de esa manera podían así guardarlos. Ahora, ¿cómo eran deportados? De una manera muy tranquila. No eran en ese sentido, en el momento de las deportaciones, no los trataban con crueldad, sino que podían viajar en grupos familiares, con sus animales, eh, porque lo que querían es que siguieran viviendo, porque ellos los necesitaban también económicamente, que labraran la tierra, que pagaran sus impuestos, eh, etcétera, etcétera. Ahora, si había gente que se negaba a ser deportado o que se levantaban contra los asirios podían ser muy, pero muy crueles, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo que hacían era mejor que la gente se fuera a otro lugar y no tratar de levantarse en contra. Bien, la última cosa que les digo antes del recreíto. Em, También, tanto los asirios como los babilonios, en toda la zona de la Mesopotamia, había templos a los dioses. Y estos templos a los dioses se llamaban sigurats. Eran templos escalonados que honraban a distintos dioses y que eran atendidos, ya dijimos, por la élite sacerdotal. Así que eran muy conocidos por eso, además de ser conocidos, creo que se los dije la vez pasada, por los jardines colgantes en Babilonia. Bien,
Son 20:54. 21:03 nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Levántense, tomen un tecito, un matecito, algo, y nos volvemos a encontrar. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Gracias. Recuerden que una de las reglas que tenemos es que tratar de tener la cámara prendida, ¿sí? Por una cuestión de respeto mutuo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, ustedes van a ver en el folleto que ustedes tienen que hay una serie de distintas citas que nos hablan acerca de estos distintos lugares que nosotros estamos mencionando. ¿M? Entonces, es importante que ustedes las vayan leyendo, se vayan familiarizando, que traten de entender un poco a qué se está refiriendo. Y por supuesto, otra de las cosas que tenemos que decir sí o sí es que todos estos pueblos mesopotámicos eran politeístas. ¿Sabes lo que significa politeístas? Adoraban muchos dioses. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, somos monoteístas porque adoramos a un solo Dios, pero ellos tenían muchos dioses eh, y estos dioses regían toda su vida. Había distintos dioses eh, para distintas o por distintas razones, ¿no? Y había algunos dioses que tenían como más importancia que otros. Entonces, al ser politeístas, ellos no tenían la idea de un Dios personal, de un Dios que tratara con cada uno por particular, sino que había dioses que representaban distintas cosas. Y que obviamente, como si para ellos era importante la agricultura o la ganadería, o mismo el poder transitar los bares y demás. Entonces, lo que ellos hacían era invocar y fueron desarrollando a través de muchos años distintos dioses que representaban cada una de esas distintas aspectos de la vida cotidiana para pedirle a esos dioses que hicieran algo positivo por ellos, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos también hemos hablado de Babilonia, hemos hablado de Asiria, y ahora uno de los lugares sobre los cuales me gustaría hablar es de Ur. Me gustaría que si tienen Biblia vayan a Génesis capítulo 12. Bien, ¿estamos? Entonces, en Génesis capítulo 12 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Mm? Y bueno, dejamos eso de largo y la tierra que Dios le iba a mostrar era la tierra de Canaán, dice el versículo 5. ¿M? Entonces, nosotros sabemos que eh, Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 11 versículo 31 dice, Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Bien, entonces, ¿dónde estaba Ur de los Caldeos? ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes a dónde podía llegar a estar. Les doy
Tres posibilidades. La Mesopotamia o la Mesopotamia. ¿Dónde creen ustedes que estaba? En la En la Mesopotamia. Bien, sí, 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 sí. Estaba, si ustedes se fijan, acá, Ur está acá. No sé si ustedes ven mi... A ver si puedo hacer algo acá. A ver. Ur está acá. ¿Lo ven? ¿Se ve la marquita amarilla ahí? ¿La ven o no? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Entonces, ahí sí, pastor. estaba Ur. ¿M? Ur era una ciudad de la Mesopotamia, una ciudad-estado de la Mesopotamia, y fue una ciudad que adquirió una relevancia sumamente importante en su época porque estaba cerca del río Éufrates, había sido construida justo al lado, era una ciudad-estado, era una ciudad muy próspera eh, y tenía o pasaban por ella tanto rutas terrestres como rutas que eran marítimas, es decir, como estaba a orillas del río Éufrates, había barcos que entraban del Golfo Pérsico y llegaban hasta el río Éufrates. Em, Ur solamente fue descubierta en el año 1853. Hasta ese momento no existía ninguna prueba que Ur hubiese existido. Pero la realidad es que sí existía, sí ellos hablaban el idioma acadio, sí tenían escritura cuneiforme. Nosotros cuando estudiamos a los habitantes de Ur encontramos que ellos eran personas que eh, eran muy prósperas, se dedicaban no solamente, digamos, al comercio, sino que también se dedicaban a la agricultura por estar cerca de Ur. Y sabemos que antes que existiera el código de Hammurabi, en Ur hubo un código más pequeño, pero que también regía a la ciudad. Eran también eh, famosos y eran conocidos porque eran muy buenos astrónomos. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que es la astronomía? sí, el estudio Leía, de las estrellas, Exactamente. La el astronomía estudio es de el los estudio de cosmos las externos. estrellas, de los planetas, de todo lo que hay en el universo exterior. Astronomía, no astrología. Probablemente también tuvieran astrología, pero en este caso estamos hablando de la astronomía. ¿Y por qué serían tan buenos en la astronomía? Eran muy buenos matemáticos Eran muy buenos matemáticos. ¿Y por qué tenían que ser muy buenos astrónomos y muy buenos matemáticos? para poder tomar mediciones, ¿Para? Dale, dale, lárgalo todo, Luis. para poder tomar mediciones correctas de los tiempos, De los tiempos. ¿Y solamente de los tiempos? construcciones, Construcciones. bueno, que alguien diga otra cosa. Nosotros dijimos que esa ciudad era ¿qué? Una ciudad que se dedicaba a ¿qué? Que adoraban muchos dioses, Sí, Al puede pero ser que comercio, estamos adoraban. hablando de mediciones al y estamos comercio. hablando Al de comercio. al comercio. Entonces, si se dedicaban al comercio y necesitaban saber de matemática. Ahora, también tenían que calcular el precio de las cosas y el precio de las cosas se calculaba en función de lo precioso del cargamento que se traía, pero además probablemente en función de la distancia que había que viajar. Ahora, si yo quería saber de dónde venía algo, yo podía, se podía hacer utilizando también eh,
las mediciones que ellos tenían hasta ese momento. La otra cosa importante por la cual nos ayuda la astronomía es para poder moverse de un lado al otro. No había GPS, no había Google Maps, ni había Waze que les diera una mano. Estaban las estrellas. Y la única manera en que ellos se podían mover era mirando a las estrellas y entendiendo el movimiento de las estrellas. Por eso nosotros vamos a encontrar que estas civilizaciones y culturas entendían, por ejemplo, que la Tierra rotaba alrededor del Sol en forma de elipse, es decir, como si fuera eh, ¿cómo se dice? Un óvalo, ¿sí? Otra de las cosas que sabían es que había cambios en el cielo de acuerdo a las estaciones. Y eso es muy importante, porque si uno sabe que una determinada estrella no va a estar siempre en el mismo lugar todas las noches, entonces uno puede hacer cálculos más precisos. Para poder entender eso, hay que ser un ávido observador de lo que se veía. Ahora, una ventaja que tenían todos estos pueblos es que ellos no contaban con algo con lo que contamos nosotros, que es la contaminación lumínica. Es decir, nosotros no vemos estrellas. Hay que ir a algunos lugares lejanos para poder ver gran cantidad de estrellas. Les diría que uno de mis lugares favoritos, tengo dos lugares favoritos para mirar estrellas, porque yo soy una astrónoma, eh, Autodidacta, digamos, ¿cómo? autodidacta. Autodidacta y que me gusta mucho y que pienso dedicarme a eso cuando me jubile. Em, Dos lugares. Uno es Córdoba. En Córdoba uno ve la Vía Láctea. Es impresionante cómo se ve la Vía Láctea, se ve el camino de las estrellas. Y otro lugar sumamente interesante es el sur de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas estrellas en lugares donde, obviamente, pampa abierta, poca contaminación lumínica, se ve mucho. Se ven muchas estrellas. Entonces, los sabios, que es como se les llamaba, no se les llamaba científicos o astrónomos, se los llamaba sabios. Y estos sabios, que eran los que conocían un poco más, eran los que miraban a las estrellas y podían hacer distintos cálculos. Josías, se No, no repite. fue por ese lado. Bueno, em, entonces, y si yo digo la palabra sabios, ¿a qué les hace acordar? A los magos de Oriente. Exactamente. ¿Se acuerdan de Navidad? Que siempre nos hablan de los tres Reyes Magos. Bueno, en realidad estos eran sabios de Oriente que se guiaron por las estrellas para llegar al lugar a donde Jesús había nacido. ¿M? Entonces, pensar que en aquella época no había conocimiento de mucho tipo, porque también había conocimientos de medicina, se conocía bastante de estas cosas porque la gente le dedicaba bastante tiempo a esto. A veces nosotros tenemos la idea romántica que los únicos inteligentes y que los únicos buenos somos nosotros, pero en realidad hay mucho en estas culturas antiguas que sabían mucho a pesar de no tener la misma tecnología que tenemos nosotros. ¿M? Entonces, eh, esta ciudad de Ur era una ciudad importante que tenía textos, tenía una biblioteca, se sabe que había una biblioteca, obviamente una biblioteca no como la podemos imaginar nosotros con libros, sino con eh, muchos pedazos de tierra o de arcilla donde estaba puesta esta escritura de tipo cuneiforme y donde guardaban toda la información. Les hago otra nota aparte. ¿Sabían ustedes que el otro día estaba mirando el History Channel, el canal de historia, y que es una muy buena fuente de información? Y en este canal estaban mostrando
unas construcciones increíbles en el medio del África que está llena de rollos de papiro que tienen mucha información que todavía no ha sido totalmente ni leída ni traducida, ¿no? Por eso voy a esto otra vez. A veces uno piensa que, bueno, que solamente hay que ir a la Biblioteca Nacional o que tenemos que ir a este sitio web, pero la realidad es que hay mucho de la cultura humana que está en muchos lugares y que todavía tenemos bastante para descubrir. Muy interesante, porque la verdad es que yo nunca hubiera pensado eh, algo así. Ahora, nos interesa la ciudad de Ur, obviamente, porque estaba en la media luna fértil, porque estaba en la Mesopotamia, porque fue la tierra de donde salió Abraham con su familia y además porque después también fue parte del imperio babilonio, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar en las escrituras pocas referencias a Ur, porque la realidad es que se menciona básicamente solamente en la historia de Abraham, pero como yo les dije antes, nosotros vamos a encontrar referencias a Babilonia como tal en muchas porciones bíblicas. También tengo que decirles que si uno, por ejemplo, lee el libro de Apocalipsis, cuando se menciona a Babilonia o en el libro de Daniel, no solamente hay una referencia al imperio que existía en esa época, sino que también se lo utiliza de una manera figurativa para hablar de la contraposición del bien y de Babilonia, el mal, en los últimos tiempos. ¿M? Entonces, es otra cosa por la cual, en la cual estar o tener bastante claridad cuando uno está hablando. Bueno, otra ciudad que nos interesa, que también fue capital del imperio asirio después de Asur, es la ciudad de Nínive. ¿Y por qué es que para nosotros la ciudad de Nínive es tan importante? Por lo de la historia de Jonás. Por la historia de Jonás, muy bien, porque Jonás estaba enojadísimo con la gente de Nínive, con los asirios que vivían en Nínive, porque lo que él decía que era un pueblo, que era verdad, que era un pueblo sanguinario, que no querían a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo es convencido de su error, se arrepiente de su error y nos encontramos con un Jonás que estaba muy enojado porque se arrepintieron, porque en su visión y en su forma de ver las cosas hubiera sido mucho mejor que la ira del Señor cayese sobre el pueblo de Nínive y que fueran raídos de la faz de la tierra. Dios después trata, nosotros sabemos bien, con Jonás para que, bueno, él se dé cuenta eh, de su grave error. Ahora, también vamos a encontrar referencias a distintos eh, reyes asirios que nosotros podemos leer acerca de ellos en la historia. Está Tiglas-Pileser, está Salmansar y Salmansar es el que trajo al pueblo de Israel cautivo a Siria. ¿M? Y otra de las cosas que nosotros podemos leer en otras porciones bíblicas, por supuesto, es que no solamente se habla de la maldad de estos lugares, sino que nosotros encontramos
distintos profetas de la Biblia que lo que hacen es profetizar la destrucción de estos imperios, básicamente debido a lo que ellos han hecho en contra del pueblo de Israel. Bien, otro pueblo que se menciona muchísimo, pero muchísimo en la historia, eh, pero no tanto en la Biblia como fenicios, pero sí ustedes van a escuchar después, o seguramente que lo han leído antes, han escuchado acerca de las ciudades de Tiro y Sidón. ¿Con quién se las conecta? Mm, Sí, en la Sí, en época la de época ¿De quién? ¿de quién? los Sí, sí, exactamente, en la época de Jesús. Bueno, Tiro y Sidón eh, tenían habitantes que habían sido fenicios, ¿sí? Por eso es que nosotros también los mencionamos. Y los mencionamos porque la historia nos cuenta que los fenicios fueron considerados los dueños del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque eran excelentes constructores de barcos. No eran muchos, no era un pueblo que tuviese una extensión de tierra muy grande, obviamente lo de ellos era el agua. No tenían tampoco un ejército o digamos una armada muy grande, pero sí lo que ellos hicieron fue cruzar el Mediterráneo, ida y vuelta, permitiendo ese intercambio cultural y ese intercambio económico que existió del oriente al occidente. ¿Por qué? Porque había muchos que venían en largas caravanas de camellos o de burros desde Asia hasta, digamos, el Mediterráneo, pero después, como ellos tenían conocimiento de tierras que estaban mucho más lejos del Mediterráneo, entonces ahí aparecen los fenicios para poder no solamente comerciar, sino que lo que hicieron también fueron crear pequeñas ciudades que eran como ciudades de paso para los barcos, para que los distintos barcos pudiesen llegar a las distintas ciudades y para que de esa manera muchos pudiesen eh, llegar a ser bastante prósperas. Una de las ciudades más importantes, eh, que es bastante conocida, es la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago, en el norte de África, es una ciudad que fue fundada por los fenicios, ¿no? Entonces, estos fenicios eh, aprendieron a poder de alguna manera, dominar las aguas y y de esa manera pudieron tener ciudades en distintos lugares. No hubo un imperio fenicio per se, es decir, no había un lugar a donde uno pudiese encontrar a todos los fenicios, sino que los fenicios compartían creencias, compartían un idioma, compartían esta pasión por el agua, pero las ciudades estaban diseminadas a lo largo de todo el Mediterráneo. Y además, entre ellas había mucha competencia económica. Entonces, nunca llegaron a unirse entre sí. ¿M? Ahora, podían, o mejor dicho, tenían
ciertos elementos de agricultura y ganadería, porque como construían sus ciudades cerca del puerto, es decir, era una ciudad y un puerto, em, podían dedicarse a la industria y al comercio y podían también tener agricultura y ganadería, ¿no? Cada una de estas ciudades, que eran, otra vez, ciudades-estado, eran ciudades que tenían a un rey que estaba encargado y después tenían eh, una clase social que estaba ligada al agua, que era la clase social mercantil, la que se dedicaba a tener los barcos y a comerciar, que era sumamente muy, pero muy fuerte. No les interesaba conquistar tierra, no les interesaba tener grandes dominios, lo que les fascinaba a ellos era navegar y explorar todo lo que pudiesen, ¿no? Obviamente que lo que tenemos que recordar es que los barcos eran hechos de madera, se los pintaba con una especie de betún que era sacado de la misma tierra, una especie eh, de petróleo pegajoso, ¿no? Eh, y tenían dos clases principales de barcos. Un barco que eran algunos barcos de guerra, que tenían como un gancho, como un espolón con los que golpeaban a los barcos enemigos. Y después estaban los barcos de carga, que eran sumamente anchos para poder poner la distinta carga e ir distribuyéndola a distintos lugares. ¿Qué usaron los fenicios para poder navegar el Mediterráneo? Sí, usaron las estrellas, ¿sí? Entonces, como ellos sabían dónde estaba ubicada una constelación eh, que se llama la Osa Menor, entonces a partir de eso ellos podían encontrar dónde estaban, podían calcular distancias, sabía cómo ellos podían hacer para llegar de un lugar a otro. ¿M? Ahora, em, nosotros encontramos que los fenicios llegaron hasta a asistir a los egipcios en algunas de las de la digamos del intercambio que hacían los egipcios con otras tierras y además nos cuenta las escrituras que que el rey Salomón, ¿se acuerdan de Salomón, el hijo de David, que construyó el templo? Bueno, dice que él llegó eh, a un... eh, él llevó a navegantes a que llegaran a Ofir para traer de ahí distintos tipos de madera y distintas cosas. Según los estudiosos, parece ser que estos fenicios o estas personas llegaron hasta Etiopía y Somalía, es decir, salieron por el Tigris o el Éufrates, fueron por el Mar Rojo y fueron por abajo y llegaron hasta África. Algunos dicen que quizás no llegaron hasta África, sino que lo que hicieron fue llegar hasta la península arábiga. La realidad es que, como no se sabe exactamente a dónde estaba Ofir, no sabemos hasta dónde llegaron, pero sí sabemos que este pueblo ayudó a Salomón a poder traer distinta materia prima para la construcción del templo, ¿no? Em, una de las maderas que ellos utilizaban mucho y que ellos también comerciaban era el cedro. ¿De dónde venía el cedro? ¿Han escuchado alguna vez el cedro del
en la Biblia? Líbano. Del Líbano, exactamente. Líbano. ¿Dónde está el Líbano? El Líbano está en la misma zona de Israel, es decir, cerca de la costa. ¿M? Entonces, así como cedro del Líbano se trajo para la construcción del templo, los fenicios también lo ofrecían como forma de intercambio con distintos pueblos en España, en Egipto y en distintos lugares de África, ¿no? Además, los fenicios llegaban a las islas más importantes del Mediterráneo, como Chipre, como Malta, como Sicilia, como Cerdeña, ¿no? Entonces realmente los fenicios eh, tuvieron una participación importante en todo esto que tenía que ver con, digamos, el intercambio y lo que ocurría allí. Uno de los lugares a donde ellos más se establecieron fue en Chipre. Esta isla no está en el medio del Mediterráneo, está un poco más hacia la derecha, pero es una isla bastante grande y se convirtió en ese primer lugar del cual salieron los fenicios a hacer todo tipo de intercambios, que como les dije después, se fue extendiendo hacia otros lugares. Entonces, ahí nosotros vemos también la importancia de Nínive y la importancia de Nínive, no, perdón, de Tiro, de Sidón y de los fenicios, eh, y cómo, aunque no necesariamente son mencionados como los fenicios, sí tuvieron una parte importante en algunas de las historias bíblicas. Bien. ¿Qué les voy a pedir para la clase que viene? Porque va a haber un deber para la clase que viene. Me gustaría, de ser posible, a ver si pueden armar, a ver, ¿cuántos somos? Somos en este momento 29. ¿Podemos armar grupos de 4 o 5 personas? ¿Pueden armar? ¿Todos tienen la posibilidad de armar grupos de 4 o 5 personas? No importa que no sea su amigo. Em, para poder hacer un pequeño trabajo en grupo, que lo hacen a través del WhatsApp, puede ser, y no hay que entregar, sino que simplemente para conversar. ¿Lo pueden armar? ¿Quieren? Sí, pastora. ¿Se animan? Bueno, Sí, a ver, Sí, ¿cómo hacemos? ¿Quieren que... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? O los puedo dividir yo directamente. A ver, vamos a hacer una cosa. Como este es el primero y a veces uno tiene vergüencita de hablar con el que no conoce, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir salas. Voy a abrir salas. Esperen, déjenme. Ahí. Si somos 29, voy a abrir 4 por 7, 28. Voy a abrir. A ver, voy a abrir 4, 5, 6, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 5 por 5. A ver, voy a abrir 6 salas, más o menos para que haya 5 por sala, ¿sí? A ver si más o menos estamos. Vayan, fíjense ustedes que ustedes fueron llamados a distintas salas, ¿sí? No se sumen todavía. ¿Sí? Por ejemplo, tengo a Anabel, a Gladys, a María, a Oriana y a Valentino juntos. No se unan todavía, pero qué ansiosos que son. Ay, Jesús bendito. Se fueron todos y ahora no me va a escuchar la mitad. Tengo que cerrar.
para que vuelvan, porque si no, no me van a escuchar. Ahora van a empezar a volver, porque ¿alguna vez usaron este sistema de salas? ¿No? Bien, entonces lo voy a explicar primero. 34. Hay gente que todavía no se dio cuenta que tienen que volver. Bueno, seguimos esperando. Y no van a volver para nada. Me parece que van a esperar hasta que se cierre sola, porque hay dos opciones. O uno vuelve voluntariamente, como algunos de ustedes, o cuando se cierra, vuelven todos a la página principal. Ahí está. Bien. ¿Estamos todos? No, hay 19, 20, 22, 23, 24, 25. Qué ansiedad que manejan, hermanitos y hermanitas queridos. Se fueron y no me escucharon. Se fueron y no me escucharon. Entonces, nadie se va. ¿Qué es el sistema de salas? Es un sistema que inventó Zoom, que está buenísimo, porque lo que hace es dividirlos en grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden ser aleatorios, como es en este caso, o puede ser que ustedes elijan con quién quieren estar, o puede ser que yo les diga con quién tienen que estar. En este caso, como puede ser que haya personas o que está solo o que vive en un lugar recóndito de la Argentina o no conoce a nadie o no sabe nada, lo que hice yo fue hacerlo totalmente aleatorio. Le pedí a Zoom que los pusiera de a 5 en cada una de estas salas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para la clase que viene como grupo, ¿sí? Y que haya una persona que lo pueda compartir. Van a buscar en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, ustedes manéjenlo, un ejemplo de cada una de los pueblos, de las civilizaciones, de las ciudades que hemos mencionado, que aparezca en las escrituras para compartir con el resto de las personas. ¿Se entendió? Entonces necesito un versículo donde se mencione a Asiria. Media luna fértil no van a encontrar, pero uno a Siria, uno a Babilonia, Ur, Nínive, los fenicios. Quizás encuentran algo, no sé, sobre Asur, pero por lo menos 5 diferentes lugares que hemos mencionado, o también pueden ser eh, los, eh, eh, los imperios. Quiero que por favor encuentren una referencia bíblica y que vengan a clase preparados para hablar de ella, ¿sí? Sí, para darnos la referencia, dónde está, así lo vamos buscando y es importante también que ustedes decidan cómo se van a organizar, cómo se van a comunicar, si van a hacer un mini grupo de WhatsApp para poder comunicarse, porque la idea es que sea totalmente tranquilo. Yo sé que hay personas que trabajan, hay personas que tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Esto es algo muy sencillo. Si ustedes quieren dividirse entre los 5, yo busco uno, vos buscas el otro, vos buscas el otro, vos buscas el otro, vos buscas el otro, después lo ponemos todos juntos, está perfecto. Está perfecto, porque simplemente para que comencemos a buscar en las escrituras lo que ya hemos visto. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, Pastora, sí, solamente el versículo bíblico tenemos que sí, copiar y eso sí, es compartir. puede ser, digamos, la cita bíblica y que puedan explicarlo brevemente. No me Perfecto. prediquen, no me prediquen porque los corto, porque tiene que ser 10 segundos cada uno. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, por favor, nada de prédicas. La prédica es para homilética y viene más adelante.
Ahora no, es simplemente mencionarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Los voy a dividir, ahora voy a abrir para que ustedes puedan entrar al grupo, para que se puedan conocer, para que puedan presentarse y para que ustedes puedan decir qué es lo que va a decir cada uno o qué va a preparar cada uno para la próxima clase. Les doy 5 minutos y los vuelvo a llamar al lugar principal. ¿Estamos? Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, existe la posibilidad que me llamen y yo voy. Ahora sí pueden entrar. Ajá. Bien, a ver, Lorena debería poder unirse. María y Cacho deberían poder unirse. Les debe decir que se tienen que unir a la sala uno, hermanos. Anaí tiene que unirse a la sala 3. A ver. Perdón, no sé qué pasó. Tampoco, no sé. ¿Quién me está hablando ahora? Yo, Anaí Miguera. Anaí, a ver, Anaí. Creo que decía sala 3. No sé, creo que anda mal mi Sí, internet. puede ser, puede ser. A ver, Anaí. Sí, estás para la sala 3. ¿No te podés unir? A ver ahora. No sé qué pasó, no No hay podía hablar, problema. conectarme a la cámara, nada. Probá ahora. A ver. Tranquila, tranquila, Anaí. Es la primera vez. Marcelo, lo mando a la sala 1. Bueno, sí, yo estaba en la 3, entró y salió. No sé qué. Bueno, ¿todavía no podés, Anaí? No. No, no puedo. A ver. Eh, a ver, ahora te mandé a otra sala, a la 1. Pastora Hermano, no entra. ¿no pudo? Marcelo. No. Pero, a ver, vamos a ver si puedo mandarlo otra vez. A ver.
Pastor, a mí No, tampoco me deja entrar a se la sala. sale. Claro, César, se sale de la... A ver, ahí está buscando. quizás es por la mala conexión, ¿eh? A ver, Stephanie. Marcelo lo tengo adentro yo, ¿eh? Usted tiene dos Sí, sí, ahora cuentas. sí. Ah, ok, bien. A ver, Stephanie la voy a mandar a la 4. Olavarría. Ah, ustedes vienen al Congreso. Sí. Estamos full trabajando. Bien, ahí. Bueno, yo soy de Punta Alta. Ah, entonces nos vamos a estar viendo en el Congreso. Sí, Oriana. Bueno, las Bueno, esperamos a todas. Bueno, Eh, habría que decidir cuál vamos a elegir para decirle a la profe ahora seguro. claro, porque somos uno, dos, tres, somos cuatro ahora. 5 no sería, sería. Ah, conmigo somos cinco. De escribir con Muy rápido me pasó. ¿Están listos? en qué lugar Sí. sucedió y eso. Sí, un resumen tendríamos que hacer. Muy bien. Amén. Amén. Ah, se va a cerrar, dice. Abandonar. Bendiciones. Muy bien, ahí volvimos, estamos volviendo. Coloca tu micrófono. Silencia. Bien, estamos volviendo, a ver cuántos somos, 15. Faltan algunos. Pastora, ¿puede ser que el grupo de nosotros, donde está Graciela Caña, sea de 4? Puede ser, sí. Ah, ya. Así que Estamos bien. alguien va a tener que hacer dos. Ya, entonces yo ya le anoté los números y después de que termine la clase les voy a hacer el grupo. Muy bien. Nos vemos Pastora, en el grupo. pastora, nosotros también tenemos 4, pero le comento, justo mi hermano esta semana está de noche, de capilla, y él a las 9 se desconectó. ¿Puede ser la posibilidad que lo agregue yo al grupo que estoy? Sí, obvio, Ah, obvio, buenísimo. obvio. 28, 29, ahí estamos todos. Muy bien. Primera experiencia con este tipo de agrupaciones. Muy bien. Ustedes se conocieron, algunos hablaron de algunas cosas, todos tuvieron la posibilidad de más o menos decidir qué es lo que va a hacer cada uno para ese día. Si no se pueden juntar, esperen, por favor, mutense porque si no hay como ¿cómo se dice? Eco. Entonces, si no se pueden juntar, no se preocupen. Vienen ese día y lo hacen, pero asegúrense de cada uno tener algo para hacer para poder presentarlo ese día, porque eso también suma a su nota final. Acuérdense que todo tiene valor, ¿sí? El que participa, el que habla, el que está en las clases, el que, digamos, se ocupa de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos ese pequeño deber para encontrar alguna referencia bíblica sobre alguna de los 5 lugares que les dije que se mencionen. Em, y les voy a pedir que, no, nada más que eso. Prefiero que nada más que hagan eso para el jueves que viene. ¿Estamos? Pastora, en sí, uno del grupo, uno solo tiene que hablar digamos, del... No, todos pueden hablar. Me encantaría escucharlos a todos.
leer en el libro nada, pastora? No, miren qué buena que soy. No, prefiero que se concentren en esto. Seguimos la clase que viene, ¿sí? Nadie contesta, entonces no sé si es Bueno, que no. A mí la bueno, Ah, bueno, pastora. bueno, bueno. Bueno, Pastora. entonces, les deseo un buen fin de semana Para todos. y cuídense un montón y nos vemos entonces.